Bueno, pues como dije, vamos a comenzar la segunda clase sobre estos aspectos de teología moral fundamental, hablando de la ignorancia. No voy a hablar, como dije, de todos, sino de algunos aspectos. Como les dije, me baso en varios autores. Ahora voy a usar un poco Rollo Marín, que es bien conocido. La ignorancia, la definición es la falta de ciencia de vida en un sujeto capaz. La falta de ciencia de vida en un sujeto capaz. Es decir, que alguien no sabe algo de moral, o sea, de algo que es bueno o es malo, no lo sabe, y en su condición concreta, pues lo debería saber, y es capaz de saberlo, ¿no? Entonces eso es una ignorancia en teología moral. Es una ciencia que debería tener según mis capacidades, mi estatus, mi profesión, y no la tengo. Y vamos a ver clases de ignorancia. Está, como dije, la vencible y la invencible. La invencible es aquella que no puede desvanecerse por el sujeto que la padece. Es decir, es una ignorancia de algo que por lo menos de momento el sujeto no puede averiguar. Y esto puede ser por dos causas. La primera, porque nunca se le ha pasado por la cabeza que eso que va a hacer es pecado, por ejemplo. Nunca. Por ejemplo, una persona que no va a misa el domingo, nadie le ha dicho que hay que ir a misa el domingo, y él nunca se le ha pasado por la cabeza, ni siquiera la duda, ¿tendré que ir a misa el domingo? Entonces, eso sería una ignorancia invencible, porque nunca se le ha pasado por la cabeza ese tema. Y claro, eso excusa de pecado, o sea, no pecaría por faltar a misa el domingo si nunca se le ha pasado por la cabeza si tendré obligación de ir a misa el domingo, esa pregunta, ¿no? La otra manera como se puede tener ignorancia invencible es porque advierto la duda. ¿Tendré que ir a misa el domingo? Pues no lo sé, pero por algún lado he oído, pero no estoy seguro. ¿Tendré que ir a misa el domingo? Y entonces investiga, pero resulta que vive en un pueblo donde nadie va a misa el domingo, el padre es muy difícil encontrarlo, no tiene su teléfono, y va pasando el tiempo y no sabe a quién acudir, no tiene internet, vamos a poner que está imposibilitado de investigar a ver si hay que ir a misa el domingo o no, y se le ha pasado por la cabeza, pero no tiene cómo responder esa duda. Este ejemplo es un poco irreal porque sería muy fácil enterarse si hay que ir a misa el domingo o no, pero bueno, es el ejemplo que se me ocurre ahora. Entonces, en ese caso también sería ignorancia invencible. Luego está la ignorancia vencible, que es aquella que se podría y debería desvanecer con una diligencia razonable. O sea, es una ignorancia que la persona sí que está en capacidad de resolver si la investiga. No es tan difícil.
El ejemplo que puse antes de la misa dominical, ya digo que es difícil que alguien tenga ignorancia invencible de eso porque no puede investigar, pero hay casos de conciencia mucho más difíciles. Entonces, hay casos de conciencia que una persona, pues es que ha hecho alguna diligencia, pero no la suficiente. Ha preguntado a un amigo, oye, ¿hay que ir a misa el domingo? Pues no lo sé, ya está, ya he investigado, ya me libro, ya he hecho todo lo que podía hacer. No, no. Entonces, la ignorancia invencible es cuando hay una negligencia en investigar, que puede ser que ha hecho algo pero muy poco, ha hecho poco, o puede ser que no ha hecho nada, entonces se llama ignorancia crasa, no ha hecho nada. ¿Tendré que ir a misa el domingo? Pues no voy a buscar. Y la tercera, que es la peor de todas, es la ignorancia vencible afectada, que es de muchos, que es el que ya no solamente no busca la verdad, no investiga, sino que huye de toda investigación. Si alguien le quisiera explicar, él no le querría ni dejar hablar. Prefiero no saber para no tener que tener esa conciencia, martillo de conciencia, ¿no? Entonces, para no sentirme mal, pues mejor huyo de la verdad, ¿no? Eso sería la afectada, la vencible afectada. Y luego la antecedente, la conciencia antecedente, es aquella en la que uno no es consciente de su ignorancia, o sea, no se plantea nunca de que haya que ir a misa el domingo, ¿no? Que siempre es invencible. Y ni siquiera tiene en su conciencia el deber de investigar, ¿no? Y luego está la conciencia consiguiente, que es aquella en la que una persona es consciente de su ignorancia y de su deber de quitar la ignorancia. Es consciente, y aún así obra sin saber si eso es pecado o no. Entonces eso sería culpable. Vamos a ver cómo esto afecta a la moralidad, la conciencia vencible e invencible. La conciencia invencible antecedente, es decir, la que no sé si es pecado faltar a misa o no el domingo, porque nunca se me ha pasado por la cabeza, siempre es inculpable, siempre. En cambio, si yo advierto que ¿será un pecado faltar a misa el domingo o no? ¿Será? ¿No será? Ah, bueno, pues igual falto a misa el domingo. Como todavía no lo sé, falto a misa el domingo. Entonces ya es una ignorancia vencible porque se me ha pasado por la cabeza y se supone que una cosa así es fácilmente resolverla, se puede resolver fácilmente. Entonces es culpable, es pecado. Cuando se trata de pecado mortal sería mortal, cuando se trata de pecado venial sería venial. Entonces la ignorancia vencible, consiguiente, pues es culpable, es pecado. Por eso, de aquí se deduce que todo aquel, y esto es una cosa muy importante, todo aquel que antes de hacer algo o de no hacer algo, se le viene a la conciencia la interrogación, la duda, ¿esto que voy a hacer o voy a dejar de hacer es pecado? O si es pecado grave o leve. Entonces, si tiene la duda y aún así hace lo que sabe que puede ser pecado, porque no lo ha investigado, entonces caería en la misma materia, en la misma gravedad de ese pecado. Por ejemplo,
bueno, yo no sé si es pecado grave o no faltar a misa el domingo, pues no voy, cometo pecado mortal, porque estoy con la duda y no investigo. Si uno investiga algo, pero no lo suficiente, ahí ya se complican las cosas y solamente Dios sabe si en esa conciencia habrá pecado grave o leve, ¿no? Ya se complica más la cosa, porque ha hecho algo, pero no ha conseguido averiguar y aún así ha faltado a misa. Entonces, ahí ya cuando ha puesto alguna diligencia, diríamos el pecado es menor, pero ya les digo, eso ya Dios lo sabe en cada conciencia. Pero si uno no investiga nada o casi nada, entonces evidentemente se traga el pecado de eso que está dudando. Por lo tanto, existe, que quede bien claro, el deber de investigar. Y el mismo Rollo Marín nos dice, y esto es todos los autores, jesuitas, dominicos, franciscanos, hasta aquí son todos los autores igual. Vamos a ver, nos dice Rollo Marín, no hay inconveniente, sobre todo para los simples fieles. A ver, otra cosa sería tratándose, un momentito, y así, aquí quería empezar a leer, y así un feligrés puede seguir con toda tranquilidad de conciencia la norma moral que le haya dado un párroco o su confesor, o su párroco o su confesor, a no ser que le conste su incompetencia teológica. Es decir, un fiel de una parroquia tiene una duda, esto será pecado o no será pecado, va a su párroco, le pregunta y su párroco le dice, tranquilo que no es pecado, ya está, ya no tiene obligación de investigar más, le basta a su párroco, le basta a su confesor. Hombre, si es un profesor de teología que sabe que tiene que estudiar bien el tema y dar clases de teología moral, no le basta que vaya a su párroco. El teólogo o el profesor de teología moral tiene que subir más, ¿no?, para estar más seguro de lo que dice. Pero el simple fiel, que es el 99% de las personas de la Iglesia, pues le basta a su párroco o un confesor cualquiera. Pero atención, que dice Rollo Marín, entre paréntesis, a no ser que le conste su incompetencia teológica. ¿Cómo podemos nosotros saber que un sacerdote no tiene la debida competencia teológica y por lo tanto no vale para preguntarle si algo es pecado o no? Porque podemos saber por experiencia propia o ajena que ese sacerdote es un sacerdote progresista, liberal, que no tiene respeto con el magisterio de la Iglesia, por la manera de predicar, porque otras veces también me he confesado con él y me ha dicho cosas raras, confusas, entonces no, este no me puedo fiar. Ya sería mala fe el que el laico o el religioso o la religiosa vaya a preguntarle a un sacerdote progre cosas de moral, porque ya sabemos que me va a decir lo laxo, para quedar bien. Entonces no, eso no me vale como investigación, tiene que ser un sacerdote que me conste que sea respetuoso con el magisterio de recta doctrina. Bien. Entonces, hay dos maneras como se puede resolver una duda. Y es o leer, estudiar por su cuenta el tema y reflexionar, y si consigo resolver la duda tiene que ser con toda certeza, en base al magisterio o a libros como este de Rollo Marín, que son de garantía, o la otra manera es preguntando a una persona de fiar, ¿no? Esas son las dos maneras que hay de investigar. En tanto en cuanto yo no consigo resolver la duda, yo tengo que actuar conforme a la manera más segura, a la manera como yo sé que seguro que no voy a pecar. Por ejemplo,
¿será obligatorio ir a misa el domingo o no? Bueno, mientras lo investigo, ¿qué tendré que hacer? Ir a misa, porque yo sé que si voy a misa el domingo, seguro que no peco. Puede ser bueno, en este caso habría que ir a... Vamos a poner un caso un poquito más difícil, Una señora que tiene niños pequeños y tiene que cuidar de ellos, y si los lleva a la iglesia se ponen a gritar y molestan a todo el mundo. Entonces está ahí, bueno, si me quedo en casa cometo pecado por no ir a misa el domingo, y si voy a misa sin los niños es una irresponsabilidad dejar a los niños tan pequeñitos solos en la casa, y si los llevo molestan a todo el mundo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, claro, eso sería un caso de conciencia perpleja, que ya explicaremos después. Voy a escoger otro ejemplo. A ver, un ejemplo. Imagínese uno que dice, pues yo no sé si tengo que abstenerme de carne los viernes, no lo sé, los viernes de Cuaresma vamos a poner, no lo sé. Y bueno, puedo, en la duda, puedo comer carne o no comer carne. Entonces, ¿qué me dice la teología moral? Que si yo no investigo primero si puedo comer carne o no, tengo que ir a la parte más segura, es decir, tengo que abstenerme de carne. Tengo que ir a la parte más segura. No puedo comer carne si no he resuelto todavía la duda, porque entonces cometería pecado por actuar con duda. Entonces, para estar seguro de que no peco, estando con duda, me voy a la parte segura, a la parte de la ley, a la parte que yo sé que seguro que no voy a pecar, que es haciendo lo que me dice esa ley dudosa que todavía no sé si existe o no. Entonces voy y no como carne. Y mientras que no resuelvo la duda, no como carne. Y entonces no peco, seguro que no peco, mientras no resuelvo la duda. Ahora bien, si quiero comer carne el viernes, tengo que resolver primero la duda, a ver si puedo o no puedo. ¿Se entiende, verdad? Bueno. Y así pues con todos los casos, ¿no? Vamos a ver ahora los tipos de conciencia. Vamos entonces a las clases de conciencia que hay. Está la conciencia verdadera y la conciencia errónea. La conciencia verdadera es aquella que coincide con la verdad. Es decir, yo tengo conciencia de que hay que ir a misa el domingo y la verdad es que hay que ir a misa el domingo. O sea, tengo una conciencia bien formada, es conciencia verdadera. Y eso es lo que hay que procurar estudiando y teniendo formación. Y luego está la conciencia errónea, que es la que no coincide con la verdad. Por ejemplo, yo pienso que no hay que ir a misa el domingo. O sea, o no lo sé que hay que ir a misa el domingo y por lo tanto creo que no hay que ir. Y resulta que sí que hay que ir a misa el domingo, entonces no coincide mi conciencia con la realidad. Esto ya lo hemos visto antes, que es por una ignorancia. Y esta ignorancia puede ser culpable o inculpable según las normas que hemos dicho antes. Después está la conciencia recta o inculpable, que es la que ha actuado de buena fe, la inculpable o recta, y luego está la conciencia torcida o no recta, que es la culpable, la que no ha actuado de buena fe. Es decir, ha notado la duda, ay, ¿tendré que ir a misa el domingo o no? Mejor no pregunto, mejor me desentiendo. Entonces, esa sería la conciencia torcida o culpable. Luego está
la conciencia cierta, dudosa o perpleja. Vamos a ver. La conciencia cierta es la que uno dice, yo estoy seguro que tengo que ir a misa el domingo. Estoy seguro. Eso es conciencia cierta. O también puede pasar al revés. Yo estoy seguro que no hace falta ir a misa el domingo. Estoy seguro. Y subjetivamente lo estoy, no es una duda. Entonces sería una conciencia errónea inculpable, porque no se me ha pasado por la cabeza la duda de que tenga que ir a misa el domingo. Luego está la conciencia dudosa, es aquella en la que, yo no sé si tengo que ir a misa el domingo, no lo sé. Esa es la conciencia dudosa. Y ahí es cuando hay que investigar. Claro, si yo tengo conciencia errónea, porque digo, no hace falta misa el domingo, pero yo sé que la Iglesia Católica dice que hay que ir a misa el domingo, pero yo no lo acepto. Entonces ya no se trata de una conciencia inculpable, sino culpable, porque yo sé, pero no acepto. Entonces sería culpable. Entonces, y luego está la conciencia perpleja, que es la que veo pecado por todos lados. O sea, tengo un caso de conciencia y digo, si hago esto es pecado, y si hago esto es pecado, y no me puedo librar del pecado. Es la conciencia perpleja. Y es el caso que les puse antes de la mujer que tiene niños pequeños. Entonces, si me quedo en casa, falto a misa, pecado. Si me voy y dejo a los niños solos, irresponsabilidad, pecado. Y si me llevo a los niños, molesto a todo el mundo, pecado, todo pecado. Entonces, ¿qué hago? Entonces, no puedo yo tener un caso de conciencia en mi conciencia que me obligue a pecar, eso es imposible. Entonces, ¿qué dicen los moralistas? Que en caso de conciencia perpleja, que procure hacer el menor mal. De todas las posibilidades, que procure elegir el menor mal. Y si todavía yo no sé cuál es el menor mal, pues que haga lo que quiera. Entonces, esa persona, si se queda en casa para cuidar a sus niñitos, no peca. Y si va a misa y deja a los niños solos, tampoco peca. O sea, puede hacer lo que quiera, mientras está en conciencia perpleja. Pero atención, atención, que la conciencia perpleja es un caso de conciencia dudosa. Y por lo tanto tengo que investigar. Entonces, ¿qué tendría que hacer esa mamá? Antes de que llegue el domingo, hombre, si ese caso de conciencia le llega justo el domingo y no tiene a nadie a quien preguntar, pues entonces ahí está la conciencia perpleja. Haga usted lo que quiera, que no peca. Pero antes de que llegue el domingo, si le viene a la conciencia, uy, ¿qué voy a hacer yo el domingo si tengo niños pequeños? Entonces tiene que investigar. Porque si no investiga, entonces esa conciencia ya es culpable. Tiene que investigar. Y entonces la investigación la hace, por ejemplo, leyendo el catecismo a ver si pone algo de eso, o preguntando a un sacerdote por teléfono o a alguien que sepa más. Entonces yo les resuelvo esta duda, y además sale como ejemplo concreto en el catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la misa, que hay que ir a misa el domingo a no ser que haya una razón grave, una causa grave que me lo impida, entonces no es pecado. Y pone luego el catecismo de la Iglesia Católica, entre paréntesis, ejemplos de que no tendría obligación de ir a misa por causa grave. Y pone ese, una persona que tenga que cuidar de sus hijos pequeños y no tiene con quién dejarlos. Entonces se puede quedar en casa y no ir a misa, y no sería pecado. Entonces la señora, bueno, voy a investigar, tengo aquí un catecismo de la Iglesia Católica, mira, y ve eso, ya está, ya salió de la conciencia perpleja, ya sabe que se puede quedar en casa. O a lo mejor llama por teléfono, padrecito, padrecito, que es que tengo esto, ¿tengo que ir a misa o no? No, quédese en casa, que eso es una causa grave que le impide ir a misa, no se preocupe, ya ha resuelto la duda. Eso es lo que tiene que hacer antes de que llegue el domingo, porque si viniéndole la duda no la resuelve antes del domingo por negligencia, entonces ya su conciencia perpleja es culpable. Entonces siempre quiero que les quede esto, porque hay mucha gente que no lo acepta, porque es muy cómodo decir resuelvo yo, en caso de duda resuelvo yo y punto. Y eso ya es tipo protestante, ¿no? Entonces, que les quede esto claro. Hay que investigar. Cada vez que viene una duda de moral, si yo quiero actuar a favor de mi libertad, de hacerlo, diríamos, lo más cómodo, siendo probablemente un pecado, que no lo sé seguro, pero puede ser un pecado porque no he resuelto la duda, entonces, mientras no investigo, tengo obligación de elegir la parte favorable a la ley, ¿no? Por ejemplo, comer carne, por ejemplo, ir a misa o cualquier otra cosa.
Bien. Y luego está la conciencia escrupulosa, que esta ya es enfermiza, es una persona que no es que tanto diga, ay, no sé si la ley existe o no, no es tanto eso, sino es que he consentido, no he consentido, me ha venido un pensamiento malo, no sé si he dicho que sí o he dicho que no, he luchado lo suficiente, poquito, ay, no lo sé, está siempre comiéndose la cabeza con si he pecado o no he pecado, porque no sabe decir, no sabe ver claramente si consiente o no. Entonces esa es la conciencia escrupulosa. ¿Cuál es la solución para la conciencia escrupulosa? Acudir a un sacerdote de recta doctrina, abrirle el corazón y obedecerle. No tanto por razones, sino ciegamente. Mire, el sacerdote le tiene que decir a la persona escrupulosa, usted haga esto, esto y esto. ¿Y por qué? Mire, no pregunte más, usted fíese de mí, usted haga esto, esto y esto y no peca. Y ya está. Y así es como con la obediencia se va curando la persona escrupulosa. Luego está la conciencia delicada, que es la que tendríamos que tener todos, la de los santos, que es la que ve todas las cosas buenas y malas, tanto grandes como pequeñísimas. Lo ve todo y le da importancia a todo. Es aquello que decía nuestro Señor Jesucristo, hay que colar el camello, pero también el mosquito. Las dos cosas. Entonces es la conciencia delicada. Imagínense una persona que llega al confesionario y dice, mire, yo vivo en una comunidad y bueno, yo me porto bien porque no he pegado puñetazos, pero vamos, saben que grita, que contesta mal, bueno, eso, ¿no? Que trata de mala manera, pero no le da importancia, ¿no? Va a lo gordo, no, si yo no he tocado a nadie. Entonces, el delicado de conciencia, pues va también a lo pequeño. La conciencia laxa es todo lo contrario a la conciencia delicada, que es el que les he dicho antes. No, yo aquí cumplo con mi deber, el horario. Bueno, pero a veces la superiora te manda cosas y no las haces. Pero eso son minudencias, no. El águila no caza moscas, déjeme usted de moscas, yo soy un águila, déjeme, yo voy a lo gordo. Entonces es la conciencia laxa. Y luego también, pues eso, incluso en las cosas gordas, pues a lo mejor hasta las excusa con excusas peso pluma, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, yo no voy a misa el domingo porque, mira, es que tengo un examen mañana, tengo la misa ahí al lado, no es que tenga que ir muy lejos, la tengo ahí al lado, pero tengo un examen mañana y prefiero quedarme en casa estudiando para el examen. Oiga usted, si la misa hoy día ya ni dura una hora, no me diga usted que va a suspender el examen por irse menos de una hora a dar culto a Dios. Eso es conciencia laxa. Muy bien, pues esas son las clases de conciencia. Y por último vamos a ver el tema, vamos a ahondar un poquito más en el tema de qué hacer en los casos de duda. Entonces, hay que tener en cuenta que los casos, cuando tenemos dudas positivas de si algo está bien o está mal, no debemos resolver por nosotros mismos reflexionando sin leer ni estudiar otros autores o preguntando, porque no somos grandes teólogos moralistas. Eso lo hacen los grandes teólogos moralistas, pues sí, ya tienen mucho bagaje de estudiar, de leer teología moral, y ellos sí, reflexionando, pueden ir resolviendo casos de duda difíciles, pero nosotros no debemos hacer eso, sino que más bien lo que debemos hacer es leer, ver si mi caso concuerda con lo que estoy leyendo, con el principio general que estoy leyendo, o preguntar. Pero en casos difíciles, ya les digo, hay que tener cuidado de no aventurarse ahí a dar soluciones. Entonces, vamos a ver casos de dudas de hecho que se llaman. Si son casos de duda de hecho, por ejemplo, si lo que me ponen en la mesa es viernes de Cuaresma, no sé si es carne o es pescado. Yo sé que no hay que comer
carne los viernes de Cuaresma, lo sé, la ley está clara, pero yo no sé si esto es carne o pescado, porque parece carne, pero es que cuando le pegue el primer bocado ya está, ya me la juego ahí, ¿no? Pero no sé, a lo mejor es pescado. Entonces, en esos casos, la Iglesia no obliga a la persona a escoger lo más seguro de la ley, sino que en caso de duda tiene libertad, ¿eh? En caso de dudas de hecho, por ejemplo, la ley está clara, pero yo no sé si este caso concreto mío se aplica la ley, porque no sé si eso es pescado o es carne, entonces como tranquilo. Si yo veo que es carne, pues entonces ya no sigo comiendo, pero si es pescado, pues muy bien, ¿eh? Pero puedo ahí resolver yo mismo, en casos de duda de hecho. A no ser que esa duda de hecho sea algo que se requiere necesariamente para un fin, por ejemplo el bautismo. Yo tengo dudas si usando agua sucia se bautiza el niño o no. No, pues no puedo bautizar al niño con duda de si esta agua sucia vale o no vale, tengo que ir a lo seguro, ¿no? Porque es algo necesario para la salvación, ¿eh? Por ejemplo, otro ejemplo, yo veo una cartera ahí en el suelo y hay una persona allá al lado, y digo, bueno, no sé si esa cartera se le ha caído a ese señor que está ahí al lado, bueno, en caso de duda me la quedo. No, tengo que preguntar, a lo mejor no es él y dice, ah, pues sí es mía, y no es suya, bueno, eso ya allá él, ¿no? Pero si yo tengo duda de si esa cartera es de él o no, porque está al ladito de él, no me la puedo llevar, ¿eh? Y casos en que una persona puede resolver dudas por sí misma, al menos temporalmente. Les voy a poner los casos. El primero es el escrupuloso. El escrupuloso tiene el privilegio de que en caso de duda que haga lo que quiera, porque como es tan tiquismiquis, entonces no hay peligro de que sea laxista, sino todo lo contrario. Entonces el sacerdote lo que le suele decir es que, mire, una de las cosas que usted tiene como privilegio, hay otras más, es que en caso de duda usted haga lo que quiera. Y luego ya me puede preguntar a mí, o a otra persona, pero en caso de duda usted haga lo que quiera, no se ponga nervioso, por ser escrupuloso. Otro caso es, por ejemplo, una situación muy angustiosa en que una persona tiene dudas si eso es pecado o no, pero si hace lo que no es pecado, le va a resultar tremendamente difícil y no puede preguntar a nadie, no le da tiempo. Entonces, en esos casos, que haga lo que quiera, porque en realidad tiene una ignorancia invencible, no le da tiempo a investigar y se le cae un problemón encima. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer a favor mío, porque estoy en duda, porque si no me voy a encontrar con un problemón gordísimo, y luego consulto cuanto antes. Les voy a poner un ejemplo. Alguien entra a la casa a robar, y yo pienso, tengo una pistola, ¿qué hago? ¿Le puedo matar cuando vea que está robando ahí? ¿Le puedo matar? ¿No le puedo matar? Entonces voy con la pistola porque de repente el otro también va armado, ¿no? Y cuando veo al ladrón, el ladrón no tiene pistola, pero tiene un barrote y se abalanza contra mí. Entonces, claro, a mí me viene la cosa, uy, yo no sé si puedo matarlo, porque a lo mejor puedo huir, ya me ha pegado el palazo en la cabeza. Entonces, ¿no? En caso de duda, en una situación angustiosa, yo puedo obrar como quiera y después tengo que investigar. ¡Pum! Muerto. Aunque luego tenga que ir a la cárcel por estas leyes locas que hay en España, pero delante de Dios lo puedo matar por esa situación angustiosa, ¿no? Yo creo que incluso lo auténtico, lo verdadero, es que yo podría matarlo, o al menos herirlo, pero ya le digo que eso es otra cosa ya de quinto mandamiento. Pero lo que vengo a decir es que en una situación angustiosa en que yo, poniéndome de parte de la ley, me va a costar muchísimo, va a ser una situación muy dolorosa para mí,
y no estoy seguro cuál es la solución porque estoy en duda, bueno, hago eso que me favorece más a mí y luego pregunto. Esto, por ejemplo, lo dice un moralista famoso de hace tiempo, se llama Jennicott. Y luego está el caso de conciencia perpleja, que ya les dije antes, que solamente vale para el caso concreto, en que, caramba, tengo un familiar enfermo en casa y yo no sé si puedo dejarlo solo, ir a la misa, o me tengo que quedar con él, pues entonces, si no me ha dado tiempo de investigar, hago lo que quiera y después pregunto. Esto de que no se puede actuar en duda, a no ser aplicando estos principios que resuelven la duda práctica en certeza, o sea que a pesar de que, por ejemplo, el que actúa en caso de duda por una situación angustiosa y no le da tiempo a investigar, en realidad, al actuar a favor de su libertad, por ejemplo, matando al ladrón, lo que está haciendo es actuar con conciencia recta, con conciencia cierta incluso de que lo que voy a hacer está bien. ¿Por qué? Porque como no me ha dado tiempo a investigar, está bien que yo en esta circunstancia haga esto, y luego ya investigaré. O sea, son principios estos que resuelven para casos concretos en que no me ha dado tiempo de investigar, porque no me apareció la duda antes y ya se me viene todo encima. Entonces son principios reflejos que me ayudan a actuar con certeza de que no peco. Aunque luego resulte que me equivoque y no podía matar al ladrón, pero ya esa equivocación es invencible, es inculpable. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado.